¿Qué tal? Hoy vamos a entrarle de lleno a un tema clave, la nueva escuela mexicana. Vamos a desmenuzar su filosofía, su estructura, todo, basándonos en las ideas de la doctora Rosa María Torres Hernández. La idea es entender qué es lo que la hace, pues, tan diferente, tan transformadora. Muy bien, para que no nos perdamos, esta es la ruta que vamos a seguir. Primero, el porqué de todo esto. Luego, cómo está construida. El papel fundamental de las y los docentes. Cómo se lleva esto al aula. Y finalmente, el famoso codiseño. ¿Listos? ¡Vamos! Y bueno, como les decía, empecemos por lo más importante, ¿no? La pregunta del millón. ¿Por qué este cambio? ¿Qué hay detrás de la nueva escuela mexicana? Y la respuesta, en el fondo, es un cambio filosófico, una nueva manera de ver la educación en México. Miren, lo primero que hay que entender es que la NEM, o sea, la nueva escuela mexicana, no es solo una manita de gato al sistema anterior. No, es una transformación de raíz. El gran cambio es que pone en el centro a las niñas, niños y adolescentes, pero no como receptores pasivos, sino como sujetos activos, con derechos y sobre todo como protagonistas de su propia educación. Y esta transformación se apoya en ideas bien fuertes, en principios clave. Fíjense, hablamos de dignidad humana, de bienestar, del buen trato, del respeto a la diversidad, que es tan importante. Pero si se fijan, hay un hilo conductor, la comunidad. La comunidad como el núcleo de todo. Y también, algo fundamental, la revalorización del trabajo de las maestras y los maestros. Y esta frase de la doctora Rosa María Torres Hernández lo resume perfecto. Escuchen. El currículo es una propuesta que convoca a todos, no una imposición. ¿Qué nos dice esto? Pues que la NEM no es un recetario que llega desde arriba para aplicarse sin más. No, es una invitación a construir, a dialogar, a que todos los involucrados sean parte de la educación. Ok, ya que entendimos la filosofía, la idea de fondo, ahora vamos a lo práctico. ¿Cómo se ve esto en el papel? ¿Cómo está armada la estructura del plan de estudios? Vamos a ver sus piezas clave. A ver, esto es súper importante. No son piezas sueltas, ¿eh? Todo está conectado, como un engranaje. Se empieza con lo más grande, el perfil de egreso, o sea, qué tipo de ciudadano queremos formar. De ahí se desprenden los ejes articuladores, que son como los grandes temas que cruzan todo. Luego, eso se organiza en los campos formativos y finalmente en las fases de aprendizaje. Es un flujo, va de lo general a lo particular. Aquí está una de las grandes innovaciones. Adiós a la idea de materias separadas y aisladas, como si matemáticas no tuvieran nada que ver con ciencias, ¿no? Ahora se trabaja por campos formativos. Pensemos en ellos como grandes áreas de conocimiento donde todo se mezcla. Por ejemplo, en lenguajes no solo está español, también están las lenguas indígenas, el arte, el inglés. En saberes y pensamiento científico se juntan las mates con las ciencias naturales. La idea es que el aprendizaje sea mucho más integrado y parecido a cómo es el mundo real. Y otra cosa bien interesante es esto, las fases de aprendizaje. Ya no es solo el pasé de primero a segundo y luego a tercero. Ahora se piensa en periodos más largos. Por ejemplo, la fase 3 abarca primero y segundo de primaria. La fase 4, tercero y cuarto. ¿Y por qué? Pues porque se reconoce algo que todos sabemos. Cada quien aprende a su propio ritmo. Esto da más flexibilidad y tiempo para que los aprendizajes realmente se consoliden. Bueno, ya tenemos la filosofía, tenemos la estructura, pero ¿quién hace que todo esto cobre vida en el salón de clases? Pues claro, las y los docentes. Su papel aquí es central. Y es que, ojo, la NEM rompe con la idea del maestro como un simple aplicador de programas. Para nada. Aquí se les reconoce como lo que son, verdaderos agentes de transformación. No solo del proceso educativo, sino del cambio social. Es un cambio de perspectiva enorme sobre su labor. Y para que esto sea posible, entra en juego un concepto clave, la autonomía profesional. ¿Qué significa esto en español? Pues es la libertad y la capacidad que se les da a los educadores para tomar decisiones, para adaptar los contenidos a la realidad de su comunidad, de sus estudiantes, para decidir qué metodologías usar. En pocas palabras, es confiar en su juicio y en su experiencia profesional. Ok, muy bonito todo esto de la autonomía,
Pero, ¿cómo funciona en la práctica? ¿Cómo pasamos del gran plan nacional a lo que pasa cada día en una escuela de, no sé, Chiapas o de Sonora? La clave está en entender la diferencia entre dos tipos de programas. Veámoslo así. Por un lado, tenemos los programas sintéticos. Estos vienen de la SEP y son, digamos, el esqueleto, el marco nacional, lo que es común para todos, es el qué se debe aprender. Pero luego, cada escuela, a través de su colectivo docente, toma ese esqueleto y le pone carne, le pone músculo, le da vida. Ese es el programa analítico. Es el cómo y el para qué se va a aprender en esa comunidad en particular. Es el plan ya aterrizado, contextualizado. Y a todo este proceso de tomar lo nacional y convertirlo en algo local, relevante y vivo, se le llama codiseño. Y aquí, de verdad, es donde está el corazón de la nueva escuela mexicana. Es donde la magia sucede. No es algo que se haga al azar, ¿eh? El codiseño es un proceso muy bien pensado. Primero, el colectivo de maestros analiza el programa nacional, el sintético. Después, se sientan a discutir y a ver, bueno, ¿cuál es nuestra realidad? ¿Qué necesitan nuestros alumnos? ¿Qué problemas o temas son importantes aquí, en nuestra comunidad? Y a partir de ahí, juntos construyen su propio programa analítico. Es un trabajo totalmente colaborativo. Pero lo más potente del codiseño es que no se queda solo en la sala de maestros. No, la idea es abrir las puertas, involucrar a los estudiantes con sus intereses y sus preguntas, a las familias que tienen un conocimiento valiosísimo, incluso a la gente de la comunidad, un artesano, una agricultora, un anciano que sabe las historias del lugar. Todos pueden ser fuente de conocimiento y socios en la educación. Y así llegamos a la pregunta final, que es quizás la innovación más grande de todo este modelo. ¿Cómo es posible que un mismo plan de estudios sea nacional y al mismo tiempo sea profundamente local? La respuesta está en esta dinámica entre lo sintético y lo analítico, en el poder del codiseño. Es la gran apuesta de la nueva escuela mexicana, crear una educación que nos une como país, pero que al mismo tiempo respeta y celebra lo que hace única a cada una de nuestras comunidades.